En el año 2019, un equipo de arqueólogos egipcios hizo un descubrimiento increíble. Abrieron una tumba que había permanecido sellada por 3.200 años, en el legendario Valle de los Reyes. Imagínense la emoción. Dentro encontraron una momia, en una posición poco común. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho, sujetando algo. Cuando retiraron con extremo cuidado las vendas de lino, ¡boom!, apareció un papiro intacto, pero no era cualquier papiro. Era una copia del misterioso Libro de las Cavernas, y lo que estaba escrito en él fue tan impactante que 5 egiptólogos se negaron a seguir con la traducción. Así de fuerte. El Libro de las Cavernas es uno de los textos funerarios más raros del antiguo Egipto. Apenas existen 7 copias conocidas, todas pintadas en las paredes de tumbas de faraones de las dinastías 18 y 19. Ramsés VI tenía una versión completa en su tumba, Tutmosis III, fragmentos. Pero nunca en toda la historia de la egiptología se había encontrado una copia en papiro. Nunca una momia había sido enterrada, sujetando este texto en específico, porque el Libro de las Cavernas no era para los muertos comunes, era exclusivo para reyes. Entonces, ¿quién era esta momia? ¿Por qué sujetaba un texto prohibido? ¿Y qué revelaba el papiro que hizo que arqueólogos experimentados, que habían visto de todo en sus carreras, se negaran a seguir trabajando en la traducción? Quédate conmigo, porque esto se pone bueno. Déjame contarte lo que encontraron, porque lo que comenzó como un descubrimiento arqueológico rutinario se transformó en algo que desafía todo lo que pensábamos saber sobre la 19 dinastía de Egipto. Prepárense. La tumba estaba localizada en un área del Valle de los Reyes que se había considerado totalmente excavada. KV 127. Una designación nueva, porque nadie sabía que había una tumba allí. Estaba escondida bajo escombros de una excavación del siglo XIX. Giovanni Belzoni, el famoso explorador italiano, pasó por encima de ella en 1817 sin darse cuenta. ¡Qué ironía! El equipo liderado por el doctor Ricardo Gómez, un egiptólogo de la Universidad del Cairo, estaba haciendo un mapeo con radar de penetración en el suelo. Buscaban cámaras ocultas, no tumbas completas, pero el radar mostró una anomalía. Una cavidad de aproximadamente 4 metros de profundidad, simétrica, artificial. Les tomó 3 semanas excavar hasta la entrada. Cuando removieron la última piedra, vieron algo que hizo que sus corazones se aceleraran. La entrada estaba sellada. El sello estaba intacto, un cartucho real, pero no de cualquier faraón conocido. El nombre estaba parcialmente borrado, deliberadamente borrado. Alguien había intentado remover la identidad del ocupante de la tumba. De la historia. ¿Sabes lo que significa una tumba con sello intacto en el Valle de los Reyes? Significa que nadie había entrado allí desde el entierro original. Significa que todo dentro estaba exactamente como fue dejado hace más de 3.000 años. Desde Tutankamón en 1922, ninguna tumba realmente intacta había sido encontrada. Esta sería apenas la segunda, en casi un siglo. Impresionante. El doctor Gómez documentó todo, cada centímetro de la entrada, cada jeroglífico, cada marca en el sello, y entonces hizo algo que cambiaría su vida. Quebró el sello y entró. La tumba era pequeña, una única cámara, no las múltiples cámaras elaboradas de los grandes faraones. Pero la calidad de la decoración era excepcional. Las paredes estaban cubiertas con escenas del Libro de los Muertos, escenas del Duat, el submundo egipcio,
y en el centro de la cámara, un sarcófago de calcáreo. El sarcófago no tenía inscripciones. Ningún nombre, ningún título, ninguna indicación de quién estaba enterrado allí. Esto era extremadamente inusual. Todo sarcófago egipcio tenía el nombre del ocupante. Era parte esencial del ritual de muerte. Sin nombre, la alma no podría ser llamada por los dioses. Sin nombre. Era como si la persona nunca hubiera existido. Impactante. Pero había una cosa escrita en la tapa del sarcófago. Una única línea de jeroglíficos. Aquel que vio las cavernas y retornó. Aquel que conoce los nombres secretos. El doctor Gómez fotografió todo antes de abrir el sarcófago. Cuando finalmente removieron la tapa, vieron la momia. Estaba en perfecto estado de conservación. Las vendas de lino eran de calidad excepcional. La momificación había sido hecha por maestros. Este no era un entierro común, definitivamente no. Pero lo más extraño era la posición de las manos de la momia. Estaban cruzadas sobre el pecho, no al lado del cuerpo como era tradicional, y entre las manos, claramente visible a través de las vendas semitransparentes, había algo, un objeto cilíndrico, un papiro. Ahí estaba la clave. Les llevó 2 días remover las vendas con cuidado suficiente para no dañar el papiro. Cuando finalmente lo sujetaron, el doctor Gómez supo que tenía algo extraordinario. El papiro estaba en condiciones casi perfectas. El texto era legible, y en las primeras líneas vio las palabras que identificaban el documento: el libro de las cavernas, la jornada a través de las 12 cavernas del Duat. El libro de las cavernas describe la jornada de la alma a través del submundo. 12 cavernas, cada una guardada por dioses y demonios. Cada caverna tiene un nombre secreto. Cada guardián tiene un nombre secreto. Conocer esos nombres da poder sobre ellos. Permite a la alma pasar sin ser destruida. Una especie de guía secreta para el más allá. Pero este papiro era diferente de las versiones conocidas. Tenía secciones enteras que no aparecían en ninguna otra copia. Tenía nombres que no estaban en los textos de las paredes. Tenía algo que hizo que el doctor Gómez dejara de respirar cuando leyó. En la 7ª caverna, donde tradicionalmente los textos hablan sobre el lago de fuego que purifica las almas. Este papiro tenía algo diferente. Tenía una lista de nombres reales, faraones de la 19 dinastía, y al lado de cada nombre una palabra: borrado, Ramsés II, borrado, Seti I, borrado, Ramsés III, borrado, y entonces, al final de la lista, un nombre que no estaba borrado, un nombre que brillaba en tinta dorada, diferente del resto del texto, un nombre que no aparecía en ninguna lista oficial de faraones: Amenmose, y al lado de él, aquel que retornó. El doctor Gómez conocía la historia egipcia, había estudiado todas las listas de faraones, conocía cada rey de la 19 dinastía, y no había ningún Amenmose rey. Había un príncipe con ese nombre, hijo de Ramsés II, pero había desaparecido de los registros históricos. Nunca se convirtió en faraón, simplemente desapareció de la historia después del año 20 del reinado de Ramsés II. Los egiptólogos siempre asumieron que Amenmose había muerto joven, que tal vez había caído en desgracia, que su nombre había sido removido por alguna razón política, pero nunca había evidencia directa, apenas su ausencia repentina de los registros. Ahora, el doctor Gómez estaba sujetando evidencia de que Amenmose no había simplemente muerto, había sido borrado.
Y más que eso, este papiro sugería que él conocía algo, algo sobre el Duat, algo sobre las cavernas, algo que lo hacía diferente de los otros faraones. ¡Qué fuerte! El doctor Gómez llamó a su equipo, 5 egiptólogos experimentados. Empezaron la traducción completa del papiro, y lo que encontraron en las páginas siguientes hizo que todos ellos cuestionaran todo lo que sabían sobre el Egipto antiguo. El texto continuaba describiendo la jornada a través de las cavernas, pero estaba escrito en primera persona. No era una descripción teórica del submundo, era un relato. Alguien estaba contando su propia experiencia. Y ese alguien se identificaba como Amenmosé, hijo de Ramsés el Grande. Yo, Amenmose, hijo de Ramsés, escribí esto en el año 22 de mi padre. Yo que vi las cavernas mientras aún vivía, yo que hablé con los guardianes, yo que aprendí los nombres secretos, yo que retorné del Duat para contar lo que vi. Los arqueólogos se miraron unos a otros en silencio. Esto no era posible. El Duat era el inframundo, era a donde las almas iban después de la muerte. Nadie podía viajar allá mientras vivo y retornar. Sería como decir que alguien murió y resucitó. Era imposible. Pero el texto continuaba, describiendo cada caverna en detalles que no aparecían en ninguna otra versión de El Libro de las Cavernas. Detalles específicos, descripciones precisas, como si alguien realmente hubiese estado allí. La primera caverna es guardada por aquel con cara de chacal. Su nombre secreto es Wepwawet Userjeru. Él permite pasar solo a aquellos que traen ofrendas de incienso de Punt. La segunda caverna es oscura, tan oscura que ni siquiera la luz del sol de Ra penetra. Solo el Ankh puede crear luz allí. El guardián de esta caverna no tiene rostro. Su nombre secreto es Sombra que devora luz. Los egiptólogos verificaron. Estas descripciones no correspondían a las versiones conocidas de El Libro de las Cavernas. Eran completamente originales y el nivel de detalle era aterrador. El doctor Ricardo Gómez decidió enviar fotos del papiro a Zahi Hawass, el exministro de Antigüedades de Egipto y una de las mayores autoridades en egiptología del mundo. La respuesta de Hawass llegó 3 días después. Una única línea. Paren la traducción inmediatamente. No publiquen nada sobre esto. Pero el equipo del doctor Gómez continuó. Ellos necesitaban saber qué había en este texto que era tan perturbador. ¿Por qué Hawass quería que parasen? En la tercera página del papiro, encontraron la respuesta. Amenmose describía no solo las cavernas, sino cómo llegó allá. Y no fue a través de la muerte. Los sacerdotes de Ábidos conocían el secreto. Ellos guardaban una cámara bajo el templo de Seti I, una cámara que ningún faraón, además de mi padre, conocía. En esta cámara había una puerta. No una puerta física, una puerta entre los mundos. Los sacerdotes la llamaban la puerta de Rostau. Rostau, el nombre antiguo de la necrópolis de Giza, el lugar donde Osiris había caminado entre la vida y la muerte. Ahora los arqueólogos entendían. Amenmose estaba diciendo que había una puerta física en el templo de Abidos que llevaba al Duat, que él había atravesado esta puerta mientras vivo, que había hecho una jornada por el inframundo y retornado. Esto era imposible. Tenía que serlo. El Duat era mitología, era un concepto religioso. No era un lugar físico que alguien pudiera visitar, pero el texto continuaba. Página tras página, detalles sobre cada caverna, nombres de guardianes, descripciones de peligros, todo escrito como un relato de testigo ocular. Y entonces, en la cuarta página, algo sucedió. 3 de los 5 egiptólogos del equipo se rehusaron a continuar.
Dijeron que no querían más participar en la traducción. Cuando les preguntaron por qué, ellos simplemente apuntaron a una sección específica del texto y salieron de la sala. El doctor Gómez leyó la sección. Era la descripción de la séptima caverna, la caverna donde Amenmous había visto algo que cambió todo. La caverna donde él aprendió por qué su nombre sería borrado de la historia. En la séptima caverna vi a los borrados, los faraones cuyos nombres fueron removidos. Mi padre está allá, y su padre, y el padre de su padre. Todos los faraones que reinaron con el nombre de Ramsés estarán allá, porque todos ellos cometieron el mismo pecado contra Maat. Todos ellos sabían la verdad y eligieron enterrarla, y por eso sus cas serán juzgados más duramente que los de hombres comunes. Yo vi esto, yo oí a los dioses hablar, y cuando retorné, le conté a mi padre lo que vi. Fue entonces que él ordenó mi borrado, porque la verdad que yo vi no podría ser conocida, porque ella destruiría todo lo que Egipto había construido. El doctor Gómez paró de leer. Sus manos temblaban. Él entendió por qué sus colegas se habían ido. Porque esta no era solo una descubierta arqueológica, era algo que cuestionaba la legitimidad de toda la 19 dinastía. Era algo que sugería que los mayores faraones de Egipto habían enterrado una verdad fundamental. Pero ¿qué verdad? ¿Qué Amenmose había visto? El texto no decía específicamente, o al menos no en las páginas que ellos habían traducido hasta ahora. Había más 6 páginas del papiro, y el doctor Gómez sabía que la respuesta estaba allá. Pero él también sabía por qué Zahi Hawass había mandado parar, porque si este texto fuese auténtico, si fuese realmente escrito en el año 22 de Ramsés II, entonces él probaba algo extraordinario. Probaba que los antiguos egipcios creían genuinamente que el Duat era un lugar físico. Probaba que había una puerta en Abidos que teóricamente llevaba para allá. Y probaba que al menos una persona de la realeza había intentado atravesar esta puerta y retornar. El doctor Gómez dató el papiro por carbono 14. Los resultados volvieron 3 semanas después. El papiro tenía entre 3150 y 3250 años, exactamente la época de Ramsés II. La tinta era auténtica para el período. La escritura era consistente con escribas de la 19 dinastía. Todos los testes indicaban que el documento era genuino, pero esto creaba un problema. Si el papiro era auténtico, entonces la momia que lo aseguraba podría realmente ser Amenmous, el príncipe perdido, el hijo borrado de Ramsés II. Y si era él, entonces la historia sobre su jornada al Duat necesitaba ser llevada en serio, no como un mito, sino como un relato histórico de algo que él realmente creyó haber experimentado. El doctor Gómez autorizó un análisis de ADN de la momia. Ellos compararon con ADN conocido de otras momias de la 19 dinastía. Los resultados fueron conclusivos. La momia era pariente directo de Ramsés II. La edad en el momento de la muerte era consistente con un hombre de cerca de 30 años, y había algo más. Señales de trauma craneano, antiguo, curado, como si él hubiese sobrevivido a una lesión severa en la cabeza años antes de morir. Los egiptólogos sabían que lesiones en la cabeza podían causar alucinaciones. Podían hacer que las personas creyesen que habían experimentado cosas que no eran reales. Tal vez Amenmose hubiese sufrido un accidente. Tal vez él hubiese quedado en coma. Y tal vez, al acordar, él creyese genuinamente que había visitado el Duat. Pero esto no explicaba todo. No explicaba por qué su nombre había sido borrado de los registros. No explicaba por qué él había sido enterrado con un texto prohibido.
No explicaba por qué alguien había intentado esconder su identidad removiendo su nombre del sarcófago, y no explicaba las últimas 6 páginas del papiro, las páginas que el doctor Gómez aún no había traducido, las páginas que él sospechaba contenían la verdad que había hecho que Ramsés II borrase a su propio hijo de la historia. Si estás viendo esto porque quieres saber los secretos que la arqueología oficial esconde, el Super Thanks de YouTube ayuda a este canal a seguir investigando descubrimientos que los museos no quieren discutir públicamente. Cada contribución financia nuestra próxima expedición a los archivos prohibidos de Egipto. Y puede ser la diferencia entre que la verdad sea enterrada de nuevo o que finalmente vea la luz del día. El doctor Ricardo Gómez sabía que necesitaba terminar la traducción, aunque significara desafiar a Zahi Hawass, aunque significara arriesgar su carrera, porque algunas verdades son demasiado grandes para ser enterradas otra vez. Con los 2 egiptólogos restantes, continuó trabajando en el papiro. La 7ª página describía lo que Amenmose había visto en la 7ª caverna. La revelación que lo había cambiado todo. Vi los tronos vacíos de los dioses, 12 tronos, uno para cada caverna. Pero los tronos estaban vacíos. No había dioses sentados en ellos, solo sombras. Sombras dejadas por aquellos que partieron hace mucho tiempo. Y el guardián de la 7ª caverna me dijo: los dioses ya no habitan el Duat. Se fueron cuando los hombres dejaron de conocer sus nombres verdaderos. Cuando los sacerdotes comenzaron a mentir sobre los rituales. Cuando los faraones usaron la religión para el poder en lugar de para Maat. ¿Estás entendiendo lo que esto significaba? Amenmose estaba diciendo que los dioses habían abandonado Egipto, que se habían ido porque los faraones y sacerdotes habían corrompido la religión, que todo el sistema de creencias que sustentaba el imperio egipcio era una farsa, que los rituales elaborados, las ofrendas, las pirámides, todo eso era para dioses que ya no estaban allí. Si esta información se hubiera hecho pública en el antiguo Egipto, habría destruido el fundamento del poder faraónico, porque los faraones gobernaban como dioses vivos, como intermediarios entre los humanos y los dioses. Si los dioses se habían ido, entonces los faraones no tenían legitimidad divina, eran solo hombres, hombres que usaban mentiras religiosas para controlar al pueblo. Ahora se entendía por qué Ramsés II había borrado a su hijo. No era solo por vergüenza o ira. Era por necesidad política. Amenmose había visto algo que amenazaba toda la estructura de poder de Egipto, y Ramsés no podía permitir que esa verdad se esparciera, pero la cuestión permanecía. ¿Amenmose realmente había visto esto? ¿O había alucinado después de una lesión en la cabeza? El doctor Ricardo Gómez continuó leyendo, buscando cualquier evidencia que pudiera resolver este misterio. En la 8ª página del papiro, Amenmose describía su vuelta del Duat. Y aquí había algo que los arqueólogos podían verificar, algo físico, algo que probaría si su historia era real o imaginada. Cuando regresé a través de la puerta de Rostau, traje conmigo una prueba, un fragmento de la 7ª caverna, una piedra que no existe en este mundo, una piedra que brilla con luz propia incluso en la oscuridad. Escondí esta piedra en la cámara secreta bajo el templo de Ábidos. Permanece allí hasta hoy, testigo silencioso de la verdad que vi. El doctor Ricardo Gómez leyó este pasaje 3 veces. Amenmose estaba diciendo que había una cámara secreta bajo el templo de Seti I en Abidos, y que en esta cámara había una piedra luminescente, una piedra de otro mundo.
Si esta cámara existiera, si esta piedra existiera, entonces tal vez la historia de Amenmose no fuera solo alucinación. Tal vez él realmente hubiera experimentado algo. Tal vez él hubiera encontrado algo físico que lo hizo creer que había viajado al Duat. El problema era que Abidos estaba a cientos de kilómetros de distancia, e incluso si el doctor Ricardo Gómez quisiera buscar esta cámara, él necesitaría permiso del Consejo Supremo de Antigüedades, permiso que probablemente sería negado, especialmente después de la orden de Hawass para parar la traducción. Pero el doctor Ricardo Gómez conocía a alguien, un arqueólogo que había trabajado en Abidos por 20 años, el doctor Mahmoud Khalil, especialista en el templo de Seti I. Si alguien conocía cámaras secretas en aquel templo, sería él. El doctor Ricardo Gómez llamó al doctor Khalil y explicó la situación. Explicó sobre el papiro, sobre Amenmose, sobre la supuesta cámara secreta. Él esperaba escepticismo, esperaba que Khalil se riera de él, pero la respuesta que recibió lo dejó sin palabras. «Hay una cámara», dijo Khalil. «La encontramos en 2015. Está bajo el ala oeste del templo. Estaba sellada. Cuando abrimos, había solo una cosa dentro. Una piedra extraña que ninguno de nosotros consiguió identificar. Tiene una luminescencia débil, como si estuviera absorbiendo luz y la liberando lentamente. Enviamos muestras para análisis, pero los laboratorios no consiguieron determinar su composición exacta. No es ningún mineral conocido de Egipto. Podría ser meteorito, pero la composición química no corresponde a ninguna clasificación conocida». El doctor Ricardo Gómez casi dejó caer el teléfono. La cámara existía, la piedra existía, exactamente como Amenmose había descrito hacía 3200 años. Esto significaba que al menos parte de su historia era verificable. Él realmente había estado en aquella cámara. Él realmente había escondido algo allí, pero esto creaba más preguntas que respuestas. ¿De dónde venía esta piedra? Si no era de origen terrestre, entonces, ¿qué era? Y si Amenmose realmente había encontrado esta piedra en algún lugar que él llamaba la séptima caverna del Duat, ¿dónde quedaba este lugar físico? El doctor Ricardo Gómez pidió a Khalil que enviara todas las fotos y datos de la piedra. Cuando los archivos llegaron, él los estudió por horas. La piedra era oscura, casi negra, con vetas de algo que brillaba en verde azulado. Bajo luz UV, ella emitía una fluorescencia intensa. Análisis espectroscópica mostraba elementos que no deberían estar juntos naturalmente. Era como si alguien hubiera creado esta piedra artificialmente, o como si ella viniera de un lugar donde las leyes naturales eran diferentes. El doctor Ricardo Gómez sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Estaba comenzando a considerar posibilidades que ningún arqueólogo académico consideraría, pero los hechos estaban delante de él. Amenmose había descrito una cámara que realmente existía, había descrito una piedra que realmente estaba allí, y había escrito esto hacía 3200 años, mucho antes de que cualquier arqueólogo moderno descubriera la cámara. Él continuó traduciendo el papiro. Las últimas páginas describían no solo lo que Amenmose había visto, sino sus reflexiones sobre el significado de todo esto y sus instrucciones para quien encontrara su cuerpo. Aquel que lea esto y crea, vaya a Abidos. Entre en la cámara secreta, vea la piedra y entonces decida si los dioses eran reales y partieron, o si nunca fueron reales y los sacerdotes crearon una mentira elaborada para controlar a los hombres. Ambas verdades son terribles.
Ambas destruyen Egipto como lo conocemos. Es por eso que mi padre me borró, no por ira, sino por amor a Egipto. Porque él entendió que algunas verdades son veneno para civilizaciones, que a veces la mentira compartida es más fuerte que la verdad solitaria. Pero yo elegí la verdad, incluso si significa mi borramiento, incluso si significa que mi Ka vagará sin nombre por toda la eternidad, porque Maat, la verdad, es más importante que Ra, que Osiris, que cualquier dios. Maat es el principio que no puede ser apagado. Es el único Dios que nunca partirá, porque vive en cada corazón, que busca justicia. El doctor Ricardo Gómez terminó la traducción con lágrimas en los ojos, no por emoción barata, sino porque entendía el sacrificio de Amenmose. Él había elegido la verdad, sabiendo que eso significaría su destrucción, sabiendo que su propio padre lo borraría de la historia. Y él había hecho eso porque creía que la verdad era más importante que su propio legado. Ahora el doctor Gómez enfrentaba la misma elección. Publicar este descubrimiento significaría desafiar a las autoridades, significaría preguntas incómodas, significaría que egiptólogos de todo el mundo examinarían cada detalle buscando fallas, y significaría que él sería asociado para siempre con uno de los descubrimientos más controversiales de la egiptología moderna. O él podría hacer lo que Zahi Hawass había sugerido: parar, archivar el papiro, dejar que la momia de Amenmose volviera al olvido, dejar que la verdad fuera enterrada una vez más. Le llevó 3 días al doctor Gómez decidir. 3 días mirando el papiro, 3 días pensando en Amenmose, el príncipe borrado que había elegido la verdad por encima de todo. 3 días considerando que si Amenmose tenía razón, si los dioses realmente habían partido, entonces toda la estructura de la egiptología moderna estaba basada en malentendidos fundamentales, porque los egiptólogos estudian la religión egipcia como un sistema de creencias completo. Ellos asumen que los egipcios realmente creían en los dioses, pero ¿y si en algún momento de la historia los propios egipcios descubrieron que los dioses no eran reales? ¿Y si ellos eligieron continuar con los rituales de todas formas, porque la religión era útil para mantener el orden social? Esta posibilidad reescribiría todo el entendimiento del antiguo Egipto, transformaría la religión egipcia de un sistema de creencias genuino en un programa de control social sofisticado. Tornaría a los sacerdotes no en intermediarios de los dioses, sino en manipuladores conscientes de las masas, y tornaría a los faraones no en gobernantes divinos, sino en dictadores que usaban la superstición religiosa para mantener el poder. El doctor Gómez publicó un artículo preliminar en una revista académica obscura. Él describió la tumba, la momia, el papiro, pero él fue cuidadoso. Él no afirmó que Amenmose realmente había viajado al Duat. Él solamente presentó los hechos. La cámara en Ábidos existía. La piedra existía. El papiro era auténtico para el período y dejó que los lectores sacaran sus propias conclusiones. La respuesta fue inmediata y brutal. Zahi Hawass publicó un artículo refutando los descubrimientos. Él argumentó que el papiro era una falsificación moderna, que la tumba había sido plantada, que el doctor Gómez estaba buscando fama a través de un fraude. Otros egiptólogos fueron más medidos, pero igualmente escépticos. Ellos apuntaron que nadie nunca había encontrado evidencia de experiencias místicas reales en el antiguo Egipto.
que el Duat era, claramente, un concepto metafórico, que la historia de Amen-Mose era obviamente fantasía religiosa, no un relato histórico, pero algunos pocos prestaron atención, pocos egiptólogos, que habían encontrado anomalías en sus propias investigaciones. Jeroglíficos extraños que no se encajaban, textos que parecían describir tecnologías imposibles, artefactos que no podían ser explicados fácilmente y lentamente, muy lentamente, comenzó a formarse una nueva imagen del antiguo Egipto, una imagen más compleja, una imagen donde tal vez los antiguos egipcios no fueran tan primitivos como asumíamos, donde tal vez ellos sabían cosas que nosotros perdimos, donde tal vez la línea entre mito e historia no fuera tan clara como los libros didácticos sugerían. La momia de Amen-Mose permanece en una bóveda de seguridad en el Museo del Cairo. El papiro fue digitalizado y está siendo estudiado por especialistas de todo el mundo. La piedra de Ábidos está bajo análisis en 3 laboratorios diferentes, cada uno tratando de descubrir su verdadera origen. Y el doctor Gómez continúa su investigación. Él está buscando otras tumbas borradas, otros príncipes y princesas que desaparecieron de los registros históricos, porque él cree que Amen-Mose no fue el único. Cree que hubo otros que descubrieron verdades inconvenientes, otros que fueron borrados para proteger el poder de los faraones. La historia de Egipto que aprendemos en la escuela es la historia de los vencedores. Es la historia de los faraones gloriosos, de las pirámides magníficas, de los dioses poderosos, pero bajo esta historia hay otra, una historia de personas que cuestionaron, que buscaron la verdad, que pagaron el precio. Por su curiosidad, Amen-Mose fue una de esas personas. Él vio algo que lo hizo cuestionar todo, y en vez de aceptar las mentiras confortables, él eligió la verdad desconfortable, incluso sabiendo que eso significaría su borramiento, incluso sabiendo que le llevaría 3000 años para que alguien encontrara su cuerpo y leyera sus palabras. Ahora, usted sabe lo que los museos no muestran. Usted sabe la historia del príncipe borrado que sostenía el libro de las cavernas. Usted sabe que a veces las verdades más importantes son aquellas que los poderosos más quieren esconder, y usted necesita decidir. ¿Usted cree que Amen-Mose realmente experimentó algo en las cavernas de Ábidos? ¿Que él encontró una verdad que amenazó todo el imperio egipcio? ¿O usted cree que él simplemente tuvo una experiencia mística después de una lesión en la cabeza e interpretó sus alucinaciones como un viaje al submundo? La evidencia existe. La tumba es real. El papiro es real. La cámara en Abidos es real. La piedra inexplicable es real. Los hechos están todos ahí. La interpretación, sin embargo, depende de usted, porque esa es la diferencia entre dogma e investigación. El dogma te dice qué creer, la investigación te da los hechos y te deja decidir, y lo que nosotros hacemos aquí es investigación. Nosotros desenterramos los hechos que fueron enterrados, presentamos las evidencias que fueron suprimidas y dejamos que usted, el espectador, llegue a sus propias conclusiones. ¿Cuál misterio del antiguo Egipto te fascina más? Déjalo en los comentarios, porque cada comentario nos muestra que hay una audiencia para la verdad, que hay personas que quieren más,
que las historias sanitizadas que los museos cuentan, que hay un hambre por conocimiento real, por más perturbador que sea. Egipto guarda más secretos que cualquier otra civilización antigua. 3000 años de historia, cientos de faraones, miles de tumbas, y apenas una fracción ha sido excavada, apenas una fracción ha sido estudiada, y de esa fracción apenas una parte ha sido publicada. El resto permanece enterrado bajo las arenas del desierto, en los archivos de los museos, en las mentes de los egiptólogos que vieron cosas que no se encajan en las narrativas oficiales, esperando por alguien lo suficientemente valiente para sacarlos a la luz. Amenmose esperó 3200 años, 3200 años, pero su verdad finalmente vio la luz del día, y quién sabe cuántas otras verdades están esperando pacientemente a ser descubiertas. Cada grano de arena de Egipto que esconde 1000 secretos, y nosotros vamos a continuar desenterrándolos uno por uno hasta que todas las tumbas estén abiertas y todas las momias cuenten sus historias, hasta que los borrados sean recordados, hasta que los olvidados sean honrados, hasta que la historia completa del antiguo Egipto sea finalmente conocida.